Bueno, muy buenas tardes a todos. Mientras algunos están comiendo un rico asado, nosotros estamos acá disfrutando de la cinética química. Este va a ser el video número 4, porque había 3 más. Ahora que yo estuve hurgando en mi canal, había dado 3 hace un tiempo atrás para gente de bioquímica, que también son importantes, son útiles, pero estos van a ser más contundentes, más teóricos, más profundos, más orientados a la gente química inorgánica. Todo sirve, lógico, pero con más o menos profundidad, pero es interesante ver las diferentes visiones de cómo se da el tema, ¿no es cierto? Cinética química, Claro. este sería el número 4, justamente, y estábamos viendo esto la vez pasada, para comentar en resumen, reacciones químicas. Nosotros estamos viendo la cuestión macro, digamos, divulgué el por qué, eh, entre líneas, cómo reaccionan dos o más reactivos para formar ciertos productos, a Sí. nivel microscópico, a nivel atómico. No voy ahora a meterme, porque en realidad cuando uno empieza los cursos de química general inorgánica o química del CBC, como leer química general, uno dice estequiometría, y estequiometría está bien. Obviamente, como la gastronomía en química, saber en qué proporciones tengo que combinar los reactivos para formar ciertos productos en cierta proporción, la Sí. ley de Proust, la ley de las proporciones múltiples, qué sé yo, pero no sabe cómo carajo, perdón la palabra, se juntan, digamos, se combinan las moléculas de tal forma de poder unirse los átomos de esas moléculas y formar otra estructura que es otra molécula, otra sustancia. Claro. Ni idea, ni idea. Tenemos por ahí, qué sé yo, la imagen de que las moléculas son como bolitas que chocan por teoría cinética en un gas y van colisionando. Bueno, hay cada Sí. colisión, en teoría cinética, podríamos evaluar en forma promedio, cada molécula recibe 10 a la 30 choques por segundo. O sea, 10 a la 30 choques, es decir, no me alcanza la casa para poner todos los ceros que hay, ¿no? Es enorme la cantidad de choques por segundo. Pero bueno, los choques no son solamente la condición necesaria y suficiente para producir una reacción, porque las moléculas pueden chocar, yo puedo mezclar hidrógeno y yodo, que son dos gases, y bueno, se chocan, sí, bueno, pero se pueden chocar, pero no pueden formar ninguna reacción. Claro. Eh, Tienen que chocarse con cierta energía, con una energía cinética suficiente como para que al chocar puedan interaccionar en esos estados transitorios, ¿no? Sí. Eh, Ese complejo activado se va deformando, van Mm. tomando diferentes, digamos, los choques. Al chocar, bueno, van interaccionando los átomos de esas moléculas hasta formar digamos, una forma estable, que es el producto que se va a formar. Bien. Pero bueno, hay todo un estado de transición, un complejo que se van formando, las diferentes formas que van chocando las moléculas, orientadas en diferentes formas, direccionadas en diferentes formas, porque estos choques Sí. suceden en el espacio, en 3 dimensiones y en el tiempo. Y bueno, hasta que obviamente la naturaleza misma de esos choques hace que los átomos de estas moléculas puedan combinarse entre sí, enlazarse entre sí, para reducir la energía a un modo estable, que sería la de los productos formados. Claro. Eh, Tienen que chocar Bien. con suficiente energía cinética, para eso la temperatura es un factor importante, relevante. Cuanto más temperatura y más agitación térmica, más energía cinética van a tener, Claro. más fuerza van a chocar y más probable que se forme la reacción. Pero también hay que hablar de lo que se llama la energía de activación. Todas las reacciones tienen una energía de activación, tienen una barrera de potencial que ya vamos a hablar, que es eso, que sería como un escollo de energía que tienen que superar para poder interaccionar, combinarse y formar a modo estable la molécula futuro. Claro. Hay una energía de activación por cada reacción. Eh, Obviamente, también depende de factores estéricos. ¿Qué es estérico? Factor estérico, ¿no? Factor estérico tiene que ver con la orientación con que chocan las moléculas. Dependiendo de Bien. cómo choquen, van a producirse o no reacciones. Es decir, no Bien. todas las moléculas que chocan van a producir un producto.
Hay algunas que son más probables que otras. ¿Por qué? Porque chocan de tal forma que, por ejemplo, pongamos el nitrógeno, se acerca al oxígeno, bueno, ahí son dos átomos distintos, se combinan, pero por ahí choca un oxígeno con un oxígeno, ahí no hay combinación, por ejemplo, dependiendo de la reacción, estoy hablando del aire. Sí, dependiendo de cómo choquen las moléculas, dependiendo en qué dirección se acerquen, se va a producir el complejo activado y después a futuro el producto, y en algunos casos no, van a chocar y van a rebotar, no van a colisionar de forma eh, en la forma deseada como para producir el producto. Entonces, esos choques no producen nada de producto. O sea, algunos choques son efectivos y otros no. Los que son efectivos es porque obviamente chocan de tal manera en el espacio que sus sitios de activación, que son los sitios de activación, son los lugares del espacio donde los átomos de las moléculas chocan en una forma cuasi perfecta, por así decir, para poder enlazarse, combinarse y formar a futuro el nuevo producto, o el producto. Bueno, uno considera que las moléculas son como esferas, como bolitas, entonces todos los sitios son equiprobables, pero las moléculas no son esféricas, y no todos los sitios son activos o no para poder producir algún producto. Entonces hay un factor que se llama factor de estéresis, estérico, mejor dicho, que me está diciendo la proporción de moléculas que chocan en una orientación aceptable, tal que al chocar o en una cierta orientación hay una cierta probabilidad de formar un producto. Bárbaro. Obviamente, este factor de estérico no es igual a 1, ¿no? Porque si fuese igual a 1, todos los choques serían perfectos, todos los choques son posibles, todas las moléculas serían esféricas, y eso no es cierto. No todas son esféricas, no todas tienen el mismo volumen, no tienen la misma geometría. Hay moléculas que son más pesadas, menos pesadas, que tienen grupos funcionales muy abultados, que evitan de que las moléculas puedan realmente chocar y formar un producto. Ese factor estérico puede ser un factor contraproducente para la formación de productos. O sea, hay mil cosas que se pueden. El factor de estérico es fundamental. Cuanto mayor sea ese factor estérico, peor. O sea, digamos, cuanto menor sea ese factor estérico, peor. Porque cuanto menor sea el factor estérico, hay menos proporción de moléculas que van a chocar en una orientación aceptable y positiva para formar a futuro un producto. Estas cuestiones son atómico, molecular. Yo hablé de esto, bla, 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 pero no hice nada. Pero nosotros fuimos por el camino de macroscópico de la cinética química, de cómo va evolucionando dos reactivos que, bueno, se ponen en un recipiente, reaccionan, se van descomponiendo para formar un producto. El ejemplo fue este, claro, el de yodo e hidrógeno. Metemos en un émbolo, una cierta presión, temperatura, volumen, condiciones termodinámicas estables, y de pronto, bueno, colisionan con suficientemente energía de activación, claro, con suficiente energía cinética y con la orientación adecuada, ¿no? Como para poder producir el producto que es yoduro de hidrógeno. Perfecto. Que es un gas. O sea, tenemos dos gases, yodo e hidrógeno, combinados acá. Acá lo vemos, forma yoduro de hidrógeno. Está equilibrada la ecuación por cada mol de yodo, por cada mol de hidrógeno, 2 moles de yoduro de hidrógeno. Perfecto. Vean el video pasado, digamos casi al final del video pasado, no voy a volver a repetir esas cuentas, pero siempre uno presenta la ecuación y uno siempre dice, bueno, ¿qué concentración de reactivos tengo? ¿Y en qué proporción se van descomponiendo ellos a través del tiempo? Y a través de eso yo pude deducir esta ecuación, que es la ecuación cinética, o es una relación cinética más bien, donde estamos evaluando de cómo van variando las cantidades de reactivos frente al tiempo, y que esta igualdad me está dando, al final del día, la velocidad de la reacción. O sea, la cinética química es cinemática de física, podríamos decir, pero en este caso no de cuerpos o bolitas que llueven todos los días,
o un coche, un camión, no, acá son moléculas que no se ven, pero obviamente Claro. la velocidad se evalúa en concentración por unidad de tiempo. Cuando uno habla de concentración, como en el ciclo básico, hay varias medidas de concentración. Típicamente la que se usa acá es molar. O sea, el número de moles de soluto por litro de solución, bueno. En este caso, el número de moles de yoduro de hidrógeno por litro del envase donde se produce la reacción, ¿no? La probeta o el envase. Eso son unidades. Y por unidad de tiempo queda la velocidad. Bien. La ¿Molar por velocidad, segundo? sí, ¿Quedaría? sí, sí, va a quedar molar por segundo. O sea, me está diciendo, esto me está dando una medida de cuántos moles por segundo se van a formar, o sea, por cada segundo cuántos moles de yoduro de hidrógeno se van a formar. Bien. ¿Sí? Esta ecuación yo la obtuve que la voy a volver a usar. Con otras reacciones, vamos a ver cómo se deduce esto. Repasen el video anterior. Lo voy a hacer varias veces, en este o en otro, y es fácil obtenerla. Donde este 1 es el coeficiente estequiométrico del yodo, va acá abajo. Donde este 1 es el coeficiente estequiométrico del hidrógeno, va acá abajo. Sí. Donde este 2 es el coeficiente estequiométrico del hidrógeno, va acá abajo. Pero va acá abajo, bueno, lógicamente porque yo deduje en el video anterior cómo llegar hasta acá. No importa. Sí. La cuestión es esta. Bueno, repásenlo. En general tenemos esta reacción que se ve acá. A por A más B por B, C por C. Pling, queda esta ecuación. Donde vamos a ver, lo dije recién, este coeficiente estequiométrico se encuentra acá abajo. Sí. Este coeficiente estequiométrico se encuentra aquí abajo. Sí. Y este es el coeficiente estequiométrico aquí abajo. Bueno, esto es algo general que lo vamos a usar siempre. Vamos a usar siempre. Esto lo vamos a usar siempre casi. Porque me está dando en qué forma se van relacionando la concentración, la variación de concentración respecto del tiempo, tanto de reactivos y de productos. Por ejemplo, acá es muy interesante ver lo siguiente, este signo menos y este signo menos. Es interesante esta cuestión matemática del signo. ¿Por qué? Porque sabemos que A es reactivo, y si A es reactivo se descompone. Claro. Si se descompone, se degrada, va a valer cada vez menos. Entonces, si va a valer cada vez menos, esta derivada de la concentración de A respecto del tiempo tiene que ser negativa. Claro. Porque es cada vez menor, o sea, es una velocidad negativa. Lo que quiero decir que, ¿qué es esto, la derivada de la concentración respecto del tiempo? Es la variación de concentración A respecto del tiempo. La variación es concentración final menos concentración inicial. La variación de A es concentración final menos concentración inicial. Bueno, la concentración final es menor que la concentración inicial. Claro, sí. La concentración final es menor que la concentración inicial, esa variación es negativa. Sí. Menos, sí. Entonces, esta derivada va a ser negativa. Con este negativo de acá queda positivo. Claro, perfecto. Y por lo tanto la velocidad va a ser positiva. No hay velocidad negativa. No tiene sentido hablar de velocidades negativas en cinética química. Y acá pasa lo mismo. La variación, o sea, la derivada del reactivo respecto del tiempo, no es otra cosa que la variación del reactivo B respecto de la variación temporal. Entonces, lógico que esto me está dando variación del reactivo B, concentración final de B menos concentración inicial de B. Como la concentración final de B es menor que la concentración inicial de B, porque se está degradando, se está descomponiendo porque es un reactivo, entonces esta derivada tiene que ser también negativa. Entonces negativo por negativo, positivo. ¿Está? Bárbaro. Y acá no aparece un negativo. ¿Pero por qué no aparece un negativo? Porque acá pasa todo lo contrario. Claro. La variación de la concentración de C es positiva, porque concentración final de C menos concentración inicial de C. Bueno, al principio de C no había nada. Entonces la concentración inicial de C es 0. Y la concentración final de C, y bueno, es positiva porque va creciendo. O sea, estos se degradan, los reactivos se degradan y el producto se forma. Claro.
Entonces la derivada tiene que ser positiva, no puede ser negativa, ni loco. Bárbaro. ¿Entiendes? Sí, Por eso perfecto. siempre nuestra amiga velocidad de la reacción siempre va a ser positiva. Es una aclaración muy importante para entender bien este cuadro. Por eso repasen el video anterior, casi la parte final, de cómo yo obtuve esto y esto es general. Pero bueno, esto lo voy a usar siempre y ahora lo vamos a volver a repetir en todo instante. Bueno, me voy a quedar con este párrafo nada más. Y todo esto lo voy a borrar. Muchas veces uno, bueno, se alarga el video porque uno explica cosas. Yo entiendo que el video es largo, que nadie se lo va a poner a ver todo. Yo prefiero ver una película antes de ver todo esto, seguro. Pero vayan escalando el video, mirando las partes más importantes. Por ello me voy de palabras, pero necesito enfatizar muchas cosas, porque no puedo dar una... O sea, la idea de dar una clase telegráfica, directamente hago PowerPoint, pim, 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 Ya. y ya está, se terminó, Sí. y nos vamos a comer. Pero no tiene mucho sentido. No, bien. Tiene sentido cuando uno más o menos sabe, qué sé yo, o a nivel divulgativo, que a nadie le importa un carajo cuando ve una conferencia, qué sé yo, ve, mirá que muy interesante, pero no sabe un carajo. Pero no, acá hay que explicar a detalle las cosas para hacer problemas. Bueno, me voy a quedar con esto y voy a hablar del orden de la reacción. Las reacciones químicas tienen ciertos órdenes. Órdenes de reacción. ¿Y qué es eso del orden? Bueno, ahora vamos a hablar, porque uno dice, bueno, ¿qué es el orden de una reacción? Las reacciones químicas tienen órdenes. Vamos a Bien. hablar de órdenes en reacciones químicas. Bien. Esto tiene mucha física, mucha química. Muchas veces uno pone dos títulos y no sabe de qué se trata. Bueno, suele suceder, al principio uno no sabe de lo que es, justamente porque es una nueva. Pero vamos a ver órdenes de Bien. reacciones químicas. Químicas. Sí, químicas. Bueno, vamos a tomar esta ecuación que está al final acá abajo. Vamos a tomarla, así tal cual. Bien. La velocidad se puede escribir o como esto, o como esto, o como esto. Bien. Yo tengo una reacción como la que está presentada acá abajo. ¿Está? Sí. A más B por B fue C más por C. ¿Podría haber puesto más reactivos? ¿Podría haber puesto más productos? Sí, porque reacciones hay miles, habidas y por haber. O sea, millones, infinitas, no sé si infinitas, pero puede haber muchos reactivos, muchos productos, o un reactivo que se descompone en dos productos. O sea, puede haber millones de reacciones químicas. De hecho, más o menos en general. Más o menos en general. Habría que esquematizarlo un poco más profundo, con más reactivos, más productos. Bueno. Pero esto es en general. Entonces, bueno, vamos a hablar de reacciones de orden cero. Primero. Bien. Es fácil este tema, es muy fácil. Bien. Muy fácil, cualquiera lo puede entender. Bárbaro, mejor. Sale fácil, es una pavada. Reacciones de Mejor, orden. mejor. Sí, sí, claro. Mejor, digo. Sí, mejor, claro. Vamos a basarnos en esto y vamos a escribir la velocidad como esto, este primer término. O sea, tenemos la velocidad es menos 1 sobre A, la derivada de la concentración de A respecto del tiempo. Y bueno, queda muy bonito, muy lindo, pero a la hora de hacer cuentas y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Algún problema? Claro. Tenemos que hacer sí, obviamente, porque en ningún sentido estar hablando de esto sin hacer nada. Es la velocidad de la reacción química. Bueno, esta es una reacción irreversible, no importa si es Sí. reversible, irreversible porque va para allá, no vuelve. Pero obviamente que lo que yo voy a escribir ahora sirve para reacciones reversibles e irreversibles también. Por eso digo, en general es esto. Podría poner otra flecha más acá y decir, bueno, es reversible. No importa si es reversible o irreversible. Esto funciona para cualquier tipo de reacción. ¿Ah? Lo aclaro porque Sí.
¿Reversibles o irreversibles? Vamos a ver. O irreversibles. ¿Está? ¿Reversibles o irreversibles? Bueno, en esta ecuación se dice que orden cero cuando la velocidad no depende de la concentración del reactivo, por ejemplo. O no depende de la concentración de los reactivos ni de los productos. Tampoco de los productos. Claro. O sea, no depende de ninguna de las dos concentraciones. Claro. Es de orden cero cuando las variaciones de reactivos y productos no dependen de sus concentraciones. Bárbaro. Dependen de sus concentraciones finales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es una definición. Y esto se traduce en una cuestión matemática. Esta velocidad, si es independiente de las variaciones de reactivos y productos, entonces es como que esta velocidad va a ser una constante K. K es una constante. Y esta constante la vamos a llamar constante específica de velocidad. Hay varias formas de decir constante de la velocidad, constante específica, constante de velocidad. He leído varios libros y todo, constante específica, constante de velocidad, constante específica de velocidad. Bueno. K. Bien, está bien, K. Si bien esa K va a depender, por lo general, de la temperatura. ¿Está? Una cuestión química, Bien. claro. Además, ya vamos a ver lo de la constante de equilibrio, perdón, la constante de velocidad, o específica de velocidad, que va a tener que ver con la ley de Van Hoff o de Van Terrenius. Van Hoff porque fue el primero en 1894, en 1884. Sí. No, 1894, en 1896 le puso fichas Van Terrenius con respecto al tema de la constante, explicar microscópicamente. Sí, 1884, 1886. 1884 Van Hoff, en 1886 le puso fichas a Arrhenius para explicar la cuestión atómica molecular de la constante de velocidad. En principio, por ahora, bueno, no vamos a hablar de esas cuestiones moleculares, va a depender termodinámicamente de la temperatura. Bueno. Y obviamente depende de la temperatura y depende de la reacción en sí, ¿no? Y ahí depende de qué tipo de reacción sea. Y depende de la reacción. Depende del tipo de reacción. Bien. De reacción química. Bueno. Todo es igual a una constante. O sea que yo puedo decir que esta velocidad es K, también lo puedo escribir así, menos 1 sobre B, la derivada de la concentración de B respecto del tiempo, K, Obvio. Y lo otro también. Ya está, o sea, puedo escribir, porque B es K, así que Sí. Sí. entonces se puede escribir así. Bueno, escribo las tres ecuaciones porque matemáticamente podemos deducir cosas interesantes. Ahí está. Sí. K es una constante, y bueno, ahora viene la matemática y me dice, bueno, es hora de poder sacar la concentración A en función del tiempo, la de B y la de C, que es el producto. Obviamente, la matemática me dice, bueno, recordá un poquito de análisis matemático 1. Si yo tengo que sacar la concentración de A respecto del tiempo, como la de B y como la de C, como acá hay una derivada, yo tengo que integrar, porque la integral lo que hace es lo presenta la derivada. Sí, Integral claro. Repasando lo que es análisis matemático, la integral Obvio. siempre me está dando
la función que estoy derivando. Entonces, si integro una derivada, se supone que me tiene que dar a de t, que es lo que estoy derivando, porque la integral es la operación opuesta de lo que estoy derivando, y lo que estoy derivando es a de t, y si integro eso me tiene que dar a de t. ¿Me explico? Perfecto. Eso es análisis matemático. Repaso, lo leo. Bueno, listo. Entonces ahora sí yo puedo ir borrando un poquito acá abajo. Sí. Lo interesante es que integrar esto realmente es una pavada matemática. Acuérdense que la integral es la operación opuesta de la derivada. ¿Por qué? Porque cuando uno integra, uno se pregunta, ¿qué función estoy derivando? Y la función que estoy derivando acá es A, y acá B, y acá C. Entonces ya está, la integral sale al P. Claro, sí. ¿Entiendes lo que digo? Perfecto. Entonces, por ese criterio de que la integral es la operación opuesta de la derivada. Entonces, bueno, tengo que integrar esto, bueno, lógicamente, si yo tengo que agarrar esto e integrar, lo voy a mostrar, los otros van a hacer igual. Yo tengo que hacer esto, por ahí los químicos les escapan a esto un poquito, pero no quiere decir que lo sepan. Pero está bien, la visión química me gusta a mí, porque no tienen por qué matematizarse todo. Los físicos muchas veces nos perdemos con estas putas cuentas, no terminamos entendiendo nada. Entonces yo igualo esto así y despejo. Despejo la derivada. Bueno, entonces la que está dividiendo lo paso multiplicando. Y el signo también, cuando me rompe las pelotas acá, entonces quedaría menos A por K. Y ahora lo que hago es integrar. Bueno, los físicos hacemos esto, y los matemáticos me perdonen, disculpen. Pasamos este diferencial al otro lado. Bueno, los infinitos también son lo mismo. Pero que me disculpen los matemáticos porque es cierto, el diferencial no es un número, es un infinitésimo. Y esto es una burrada lo que estoy haciendo. Pero lo hacemos así. Además, Newton, que fue el que dio el análisis matemático, era físico. Así que bueno, la idea es que esto quede así, la forma de poner, que me disculpen los matemáticos. No, todo bien. Si no, los voy a respetar. Los voy a respetar porque, obviamente, que son respetables. Tengo amigos matemáticos, muchos. Bueno, seguro. Lo que hago es integrar a ambos miembros y ya está. Listo. Voy a hacer un pasaje raro. Corta. Y sí. Integro esto. Bueno, si lo integro respecto del tiempo, no respecto de otra cosa. La única variable que se mueve acá, independiente, es el tiempo. Sí. Integro respecto del tiempo. Integro este lado también respecto del tiempo. Bueno, entonces esto va a ser de... Bueno, desde t igual a 0, porque todo comienza en 0 segundos, ¿no? Marco cronómetro, ¡pec! 0 segundos. De 0 segundos a un cierto tiempo t, genérico, puede ser infinito también. Bien. Pero bueno, el tema es infinito no va a ser, obviamente, es una forma de decir grande. Esto va a ser de t igual a 0 a t. Bueno, lo dije recién, la integral es la operación opuesta de la derivada. La integral es preguntarse qué función estoy derivando. Bueno, la que estoy derivando es a de t. Entonces, la integral de esto tiene que dar a de t. La integral de una derivada es la función que estoy derivando, por definición de integral. Entonces, esto tiene que dar, lo vimos en el análisis matemático muchas veces. Esto es a de t. Sí, el que no cursó análisis matemático, medio se ve en capilla. Esto es ADT, pero ojo, evaluado por Barrow, porque esto es un Barrow acá que queda entre t igual a 0 y t igual a t. La regla de Barrow famosa que se usaba para calcular área.
Y acá me queda la integral de a menos a por k por diferencial t. Pero esto es una constante. Si es una constante, sale afuera de la integral, con el menos y todo. Entonces me queda menos a por k por la integral de t igual a 0 a t diferencial t. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, haciendo esta cuentita pavota que queda acá, esto no es otra cosa que menos a por k, y esto me da la integral de diferencial t, es como hacer la integral de 1 diferencial t, que no es otra cosa que t. Y este t tiene que estar evaluado entre t igual a 0, entre t igual a 0 y t. ¿Se ve ahí? Sí, sí, sí. Bueno, termino la cuenta, acá aplico la regla de Barrow, y me queda, lo hago acá de este lado, me queda la concentración de A en el tiempo t, menos la concentración de A en el tiempo t igual a 0. Esto es igual a menos A por K. Bueno, esto de acá, por Barrow, no es otra cosa que t menos 0. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿qué me quedó? Una bonita ecuación ahí abajo. Lógicamente es la ecuación que me va a posibilitar estudiar las cosas. Bien, perfecto. Poner t menos 0 es al pedo, porque es t. O sea que ponemos t. Y esa ecuación me está brindando una información importante. Me está diciendo de cómo varía, digamos, la concentración de A en el tiempo. Si paso esto que está restando, sumando, está restando para sumando, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar esto, voy a poner acá. Va a quedar la concentración inicial de A tiempo t igual a 0, menos A por K por T. Me queda esta relación. Bien. Esta relación es una relación lineal. Una relación lineal, digamos, justamente la relación lineal me está diciendo que dado una concentración inicial de a medida que pasa el tiempo, se va degradando, va disminuyendo. A mayor, Claro. estoy restando más a esta concentración Sí, inicial. sí, sí. Si estoy restando más, esto cada vez menos. Bien. ¿Entiendes? Sí, perfecto. Bueno, O sea, claro. Lo mismo va a pasar con B y lo mismo va a pasar con C, pero con C va a ser diferente porque tendría que aumentar la cosa. O sea que en vez de menos A por K por T va a aparecer más A por K por T. ¿Por qué? Porque C es el producto, se está formando a través de... Entonces yo no voy a hacer de nuevo la misma puta cuenta, es la misma puta cuenta que hay que hacer acá. Igual, exactamente igual. Integrando ambos miembros y que me quede algo muy bonito, que se traduce en esto. Bueno, listo, ya está. Las otras ecuaciones salen de la misma forma idéntica. bien. ¿Puedo borrar alguna pregunta? No, se entendió bien. Bárbaro. Entonces ahora sí borro. Obviamente que estos videos van a ser más contundentes que los que di antes, los dos. O sea, de esta manera estoy midiendo cómo varía la concentración. Sí, claro. ¿Cómo varía la concentración en función del tiempo? Bien. Eso es lo más interesante de todo esto. O sea, ahora para B, la fórmula es idéntica, pero con B. Y la fórmula con C también es igual, pero a diferencia que acá en vez de restar, sumo. O sea que la concentración en C
es la concentración de C en T igual 0, más A por K por T. Y esta concentración, o sea, la concentración, ¿cómo varía la concentración? Va a depender, o sea, la misma velocidad, pero dependiendo de cada especie, de cada Claro. reactivo de producto. Bien, entiendo. Claro. No es lo mismo reactivo que producto. Supone que si la No, claro. va de reactivos a productos, se degradan o se deshacen los reactivos para formar productos. O sea, disminuye la cantidad de reactivos y aumenta la cantidad de productos. O sea, una cuestión intuitiva, no hace falta ninguna cuenta para decir lo que estoy diciendo. ¿No? ¿Entiendes? Perfecto. Después, uno le pone el aditivo, le pone digamos, el confite a la torta, haciendo la matemática y dice, bueno, cuantitativamente lo que nosotros intuimos de que si se degradan, disminuyen las concentraciones de reactivos para formar o aumentar la concentración de productos, se traduce en estas fórmulas. Lógico. A medida que pasa el tiempo, estoy restando acá. Crece el tiempo, disminuye la concentración de ADT, o sea, de la concentración de este reactivo. Crece el tiempo, disminuye la concentración de este reactivo, crece el tiempo, no. Acá estoy sumando, lógico. Si estoy sumando, no va a decrecer, va a aumentar. ¿Me explico? Estoy sumando. ¿Sí? ¿Va bien? Ideal. Perdón, ese es la concentración inicial de A por menos A o menos A. La concentración inicial de A menos A por K por T. Bien, bien. Y abajo es la concentración de C más A. Perfecto. Claro, más A, bueno, mi A no salió bien, no importa. Siempre es A por K por T. Perdón. Ese A no, ahí sería el C chiquitito. No, perdón, gracias. Perdón, muchas gracias. Perdón, público. Tienes razón acá. Hombre. Acá es C. Menos mal que te diste cuenta, gracias. No, por favor. Porque muchas veces, sí. Lo que pasa es que la confusión viene así. Son idénticas las fórmulas. Entonces, como son idénticas, la copias tal cual y entonces, pones todo A. No, ojo. Acá es A para A, B para C y C para C. Si uno hace la misma deducción, claro. pone que acá hay un A, acá hay un B y acá hay un C. Perdón. Gracias. Cualquier cosa, atento siempre porque después obvio. alguna pelotudez. Bueno, listo. Tenemos estas tres ecuaciones que me están diciendo cómo evoluciona la cosa. Obviamente que las reacciones de orden cero no dependen de las concentraciones de nada. Disminuye así, de esta forma. No todas las reacciones son de orden cero en la naturaleza. No sé, habría que ver ejemplos. Ya después vamos a hacer ejemplos en la guía y qué sé yo. Pero no todas son de orden cero. Pero no depende de las concentraciones. Bueno, esto tiene un gráfico. Bueno, cualitativamente siempre en química aparecen estos grafiquitos, y sobre todo en los exámenes, para te dan varios gráficos, tienes que decidir cuál es la opción correcta, esa la típica de siempre. Los gráficos son el leitmotiv de la química. Bueno, en física también. Pero se pone el tiempo acá, y acá se ponen las concentraciones de cosas. Concentraciones de cosas en función del tiempo, ¿no? O sea, estas concentraciones de reactivos o de productos, acá puede ser cualquier cosa, de reactivos o de productos, es en función del tiempo. Entonces vamos a graficar esto y esto. Bueno, es fácil graficar esto, porque a tiempo t igual a 0 hay una concentración, pongámosle inicial acá. Qué sé yo, no sé, estoy ubicando en cualquier lugar. Total, esto es genérico. A tiempo 0 segundos tengo esta concentración inicial, ¿se ve? Perfecto. Bien. Después, a medida que pasa el tiempo, disminuye la concentración. Entonces, si disminuye linealmente, porque esto es una función lineal, esto también y esto también, son tres funciones lineales. Entonces, va a disminuir hasta que disminuye todo. Sí. Y acá se hace 0. Obviamente que cuando llega ese tiempo, ¡pum!, desapareció A. ¿Me explico? Perfecto. Es una reacción irreversible, no importa. Es irreversible, sí, porque se degrada todo. O sea, a un cierto tiempo, acá la concentración de A va a ser 0.
a un cierto tiempo T, que no sé quién es, acá la concentración va a ser 0. ¿No? Bien. Y después lo mismo con con B y con C. Y bueno, supongamos que la concentración de B está por acá arriba. T igual 0. Y bueno, guarda, ¿no? Acá la pendiente es menos A por K para esta y esta menos B por K. No tienen por qué tener la misma pendiente. Obviamente A y B son diferentes, ¿no? Por lo general no tienen por qué ser iguales. Si son iguales... ¿No? Pero van a ser negativas, eso sí. Sí. Por eso acá, obviamente, esta recta que estoy graficando tiene pendiente negativa, menos A por K. Y esta va a tener pendiente negativa menos B por K. Entonces no tienen por qué tener la misma pendiente, qué sé yo. Por ahí tiene más pendiente o menos pendiente. Y bueno, se anula más adelante. Y acá la concentración de B va a valer 0. Y después esta, ¿no? La concentración inicial de C podría haber concentración inicial de producto. Porque la reacción por ahí no parte exactamente de 0 segundos. Bueno, pues pongámosle que por ahí había un producto ya antes. Antes de comenzar la reacción en T igual a 0. Pero generalmente esto de acá, generalmente la concentración de producto a tiempo igual a 0 es 0. No hay producto. Claro. ¿Está? ¿Me explico? Sí. O sea, por lo general esto es 0. No siempre es 0. Ojo. Okay. Cuando uno dice por lo general, significa que no siempre. Puede haber raras excepciones donde hay una concentración de producto inicial, depende del problema, depende del experimento. Pero por lo general vale 0. Por lo general es igual a 0. Entonces, si esto es igual a 0, lo tacho y me queda CK por T. O sea, me queda una recta que viene del origen. Cuando T vale 0, esto vale 0. Estoy acá. Cuando T vale 0, C por K por 0 me da la concentración de C de T 0. ¿Me explico? Perfecto. Entonces una recta con pendiente positiva crece y es así. Esto me va a dar la concentración de C en el tiempo. Bueno, lógicamente, esto no es que se va al infinito, en algún momento termina, ¿no? Una vez que se consume todo, ya no se forma más producto. Se supone que en la reacción los reactivos pueden estar en exceso, limitados, ¿no? No todo el reactivo reacciona, no claro, todo. Claro. Claro, un reactivo va a estar limitado en exceso. Bueno, lo que quiero decir es eso, ¿no? Acá, por ejemplo, si llega acá, este ya no hay más, no quedó ni en exceso, quedó 0. Sí. Limitante. Pero bueno, este por ahí no llega a 0, porque cuando se termina esto, ya no hay más reacción. O sea, lo que quiero decir que no es que los dos reactivos van a deshacerse por completo, salvo que estén estequiométricamente en una proporción tal de que estén en exacta proporción, eso es lo que quiero decir. Claro. Donde no hay ningún reactivo en exceso ni limitante. Están en proporción adecuada como para reaccionar y formar todo producto. Pero por lo general las reacciones no son perfectas. Siempre hay un reactivo en exceso y siempre hay un reactivo limitante. ¿Está? Yo puedo decir que si este es el reactivo limitante, una vez que se terminó esto, no va a seguir evolucionando B, se va a parar. B ya no se sigue dando, porque no tiene con quién reaccionar. ¿Me explico? Sí. Entonces, si lo vemos por ese lado, una vez que se compuso absolutamente A, ahí quedó la historia. Acá termina la historia. ¿Me explico? Ahí termina todo. O sea que, pongámosle que esto ya no iría. Claro, ahí va.
y terminó ahí. ¿Y por qué terminó ahí? Porque terminó ahí. Punto. Porque no hay más A. Y el B, bueno, el B quedará sobrante. Entonces yo con un gráfico así puedo saber quién es el reactivo limitante y cuál está en exceso. Mira. Preguntas pueden suceder mucho en Claro. típico de química, que dan un gráfico y te piden varias cosas. Como pasó en el parcial pasado. Sí. Y dan un gráfico y a partir del gráfico deducir. ¿Qué pasa acá? Describa la reacción química. Bueno, lo que está sucediendo es que A ya está. No queda un carajo más de A, o sea, no queda concentración viva de A, de reactivo A no, va a haber más reacción. Claro. Va a quedar B, sí, va a quedar B en exceso, punto. Y quedó lo que quedó de B. Va a quedar un cacho de B más lo que se produjo de C. Bárbaro. ¿Explico? O sea, es Perfecto, sí. intuitivamente. Está bien, el gráfico hay que saberlo interpretar intuitivamente. Se descompuso A, llegó acá. Bueno, listo, se terminó la reacción. No hay más reacción. Y B, bueno, B quedó descompuesto así. ¿Y qué pasó con B? No se descompuso todo. ¿Qué importa? Bueno, todo en exceso. Es un reactivo en exceso. Bárbaro. Entonces, esto termina acá. ¿Está bien? Perfecto. Lo de C, y lo de A, y lo de B. Bueno, y listo. Y ahí ya sé fehacientemente que A es reactivo limitante y B reactivo en exceso. ¿Me explico? Genial. O sea que con los gráficos podemos decir ciertas cosas interesantes. Y nada más. Bueno, esto es cuando la reacción es de orden cero, que los reactivos y productos no dependen de las concentraciones de nada. Bueno, pero va a haber reacciones que no son de orden cero, son de orden 1. Ahí sí van a empezar a depender de las concentraciones de cosas. Vamos con estas. Sí, vamos a esas ahora. Vamos a esas. Bien. ¿Se entendió hasta ahora algún Perfecto, sí. Muy bien. en particular, algo, una inquietud, nada de eso? No, no, se entendió tan claro que por el momento vamos bien. Vamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Excelente. Bien. Bien. Perfecto. Bien. Ok. Ok. Bueno, voy a borrar. Ahora Bien. Quiero hacer el problema que hay que entregar, que es una pavada. Lo quiero hacer y ¿qué va a hacer? Ahora es más bonita esta entrega que la anterior. Bueno, qué sé yo, al principio, la unidad 2 es la más tosca de todas. La verdad que lo que está descolgado es la parte de TEP, o sea, la teoría de electrónica de valencia, del London, con los orbitales, eso está medio zafado. Todo el mundo no habrá entendido un carajo de eso, porque es mecánica cuántica, pero no deberían haber tomado. Las reacciones de orden 1 cuando las variaciones no de todos los reactivos y productos, vamos a abordar esto, de un reactivo o producto, puede ser también,
depende de la concentración. Depende de su concentración. Depende. Podríamos poner así. De orden 1, cuando la velocidad de la reacción depende de la concentración, ¿por qué el depende no sería uno? Depende, cumple la letra de la concentración del reactivo o producto en cuestión. Bien. Bueno, hay reacciones químicas que dependen de eso, de la concentración del reactivo o del producto en cuestión. Por ejemplo, yo había escrito una reacción tipo irreversible. No importa si es reversible o irreversible, pero escribí una reacción irreversible. ¿Sí? Fin. Bueno. Supongamos de que escribo esta reacción y digo, bueno, el orden de A es igual a 1 y el orden de B y C es igual a 0. ¿Eso por qué? Bueno, es un tipo de reacción. Bien. Podría suceder eso. Sí, me estoy basando en tu guía teórica y sí presenta la oportunidad sí. O sea, claro, como que en una misma reacción, algunos reactivos pueden tener un orden, productos otro y así. Claro. Bien. Sí, inclusive lo dice en tu teórica. Sí, obvio. La teórica dice. O sea, que podría ser una reacción donde es una reacción tal que el orden de A vale 1 y el orden de B y C vale 0. Es un tipo de reacción. Sí. Vuelvo a repetir, reacciones infinitas, bueno, pero Claro. hay muchas. Perfecto. Pero es un tipo de reacción, habría que ver un ejemplo, pero bueno, ya vamos a ver con la práctica. Estoy dando la teoría. Ahora, la cuestión es esta, esto es en general. Orden A vale 1. Bueno, entonces, ¿qué significa que orden A vale 1? Bueno, habíamos escrito que la velocidad era menos, como es un reactivo, menos 1 sobre A, la derivada de la concentración final de A respecto del tiempo es igual a... Bueno, ahora va a depender de una constante K, que sería la constante específica de velocidad o la constante de velocidad que depende de la temperatura y de la reacción química que estamos estudiando, eso ya lo dije antes. Sí. Por la concentración de A, que también depende de esto. Sí, la concentración. O sea, así se escribe. Antes habíamos escrito K, ahora es K por A. Hay que integrar de nuevo este chiste, es un chiste. Esto se llama una ecuación en matemática, ecuación diferencial de primer orden. Pero bueno, Bien. yo tengo que despejar de acá. Y tengo que despejar de una forma correcta. Pero tengo que despejar con lo que se llama el método de separación de variables. No importa, es matemática. Lo que quiero decir es esto. Separación de variables es esto. Pasar todo lo que esté en el segundo miembro y todo lo que es A al primer miembro. O sea, separar variables significa pasar todo lo que esté en el primer miembro al segundo y todo lo que es A de T del segundo al primero. Agrupar las A de un lado y las T del otro. Eso es separar variables. Una vez que yo hago esa separación de variables, integro a ambos miembros y al integrar voy a encontrar una fórmula que me va a dar de cómo va variando la concentración del reactivo A en función del tiempo. Digo la matemática, separación de variables. Entonces,
por separación de variables. Entonces agrupo todo lo que está en el primero y todo lo que es tiempo en el segundo. Entonces, bueno, paso este menos acá que me rompe las pelotas, será también, despejo, me va a quedar así. El A que está dividiendo pasa multiplicando y el menos también, o sea que me va a quedar menos A por K por la concentración de A respecto del tiempo. Bien, y ahora lo que voy a hacer, lo que dije, paso ahora sí voy a hacer ese artilugio que hacemos los físicos, y perdón por los matemáticos, me van a matar. La separación de variables es esto. Paso diferencial, que es una burrada hacer esto, porque el diferencial no es un número real, es un infinitésimo. Y paso esto que es A de t multiplicando, dividiendo ahí abajo. Eso es separar variables. Agrupar todo lo que está en el primero y todo lo que esté en el segundo. Perdón por los matemáticos, pero lo tengo que hacer. Me quedaría de A, la concentración de A. Bien. Hago así. Y paso ese diferencial t para el otro lado. Menos A por K por diferencial t. Bueno, me quedó así, separado en variables. Todo lo que está en el primero, todo lo que está en el segundo. Bueno, y ahora lo que tengo que hacer con cuidado es integrar en ambos miembros. Esto de integrar en ambos miembros es importante. Bien, vamos a integrar ambos miembros. Al integrar ambos miembros vamos a encontrar la concentración de A en función del tiempo, seguramente. Bien. Esto de pasar el diferencial de t lo hacemos los físicos y los ingenieros. En realidad, matemáticamente habría que hacerlo de una manera un poco más formal. En realidad, tendríamos que pasar este A de t multiplicando, dividiendo y después integrar, pero bueno, lo hago así para que se entienda, ya que es una clase para físicos y matemáticos. Una vez que separé en variables de esta forma, lo que voy a hacer es integrar ambos miembros. O sea, integro ambos miembros, así. Y si lo integro desde t igual a 0 hasta un cierto tiempo t, desde t igual a 0 hasta un cierto tiempo t, y tengo que integrar este miembro y este miembro. Bueno, ¿cómo integro eso de ahí? Bueno, vamos a hacerlo acá arriba. Total, eso ya no me sirve para nada. Me queda la integral esta, que está acá. Esa integral es conocida en análisis matemático. La voy a poner acá al lado como un refresco de memoria. Nosotros sabíamos que, esto es una nota, ¿no? La integral de 1 sobre x era el logaritmo del módulo de x más la constante. Esta era la fórmula que nosotros teníamos en análisis matemático. La integral de 1 sobre x es el logaritmo del módulo de x más la constante. La constante de Barrow, sí. Pero lo que importa es el logaritmo del módulo de x. Pero acá decir módulo de x no tiene sentido porque las concentraciones no pueden ser negativas, son positivas. Así que, evidentemente, digamos, esta es la fórmula, pero si x es mayor que 0, es una cantidad positiva, implica que el módulo de x es x. Entonces me va a quedar la integral esta, que quedó acá, me va a quedar así. Logaritmo de x más la constante. Entonces nos aferramos a esta segunda expresión, porque las concentraciones que vamos a manejar no pueden ser negativas, es una locura, son positivas en física y en química. Bueno,
Entonces, esto me va a quedar el logaritmo, porque en realidad poner 1 sobre x diferencial x es lo mismo que ponerlo así, ¿no? Y acá también. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, acá me queda logaritmo natural, ¿no? Logaritmo de a de t entre t igual a 0 t, y la integral esta de menos a por k es menos a por k por t, entre t igual a 0 y t. Esto también entre Barrow, entre t igual a 0 y t. La regla de Barrow, ¿tá? La regla de Barrow. ¿Qué me dice? ¿Qué tengo que hacer? Ya la vimos antes. Esto es logaritmo de a de t menos logaritmo de a en t0. Y esto es menos a por k. Y acá me queda t menos 0 por Barrow. Listo. Buenísimo. Ya estoy llevando la fórmula y soy feliz. ¿Qué me quedó acá en el primer miembro? La resta de dos logaritmos es el logaritmo del cociente. Propiedad. Sí. ¿Sí? O sea, esto es una propiedad, vamos. Yo estoy poniendo propiedades. ¿Tá? Acá apliqué la regla de Barrow, ¿no? Regla de Barrow. Que no sabe de análisis matemático podría obviar las cuentas. O sea, lo que quiero decir no es que lo he hecho de la clase, sino que no sabe en serio, análisis matemático no importa cómo yo deduzco esto, lo que importa es el producto final, o sea, lo que importa es la fórmula final, ¿está bien? Lo que importa es la fórmula final, no hace falta saber del desarrollo. Yo más o menos lo muestro para saber de dónde carajo viene, pues yo escribo una fórmula y digo, bueno, es esta fórmula, ¿de dónde salió? Ojo, que muchas veces es importante, no digo porque lo vayan a pedir, sino en el contexto de un ejercicio o en un ejercicio para entregar, ¿no? Un trabajo práctico o del parcial, uno tiene que más o menos saber cómo surgen las cosas, de dónde vienen más o menos, porque si uno, bueno, la fórmula dice esto, la fórmula dice esto, uno se mecaniza, se robotiza y a la hora de interpretar un ítem de algún problema, no entiende un carajo. Entonces no sirve. Claro. La forma. Hay que más o menos algo matemática incorporar, algo formal hay que incorporar para entender cómo surge las cosas. Entonces, vamos entonces, vamos entonces a... Estaba jugando la pelota. La propiedad dice esto, ¿no? Logaritmo de A menos logaritmo de B. Bueno, lo puedo poner acá arriba y está menos despacio. No se mueve. Propiedad de la vida, ¿no? Logaritmo de A menos logaritmo de B es logaritmo de A sobre B. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, esta propiedad la tengo que usar acá. Esta es una linda propiedad de la vida. Le quedaría logaritmo de la concentración de A de T sobre la concentración de A en T igual a 0. Y esto es igual a menos A por K por T. Listo. A por K por T. Bueno, y ahora tengo que despejar el logaritmo. El logaritmo es la operación inversa de la exponencial. Cuando el logaritmo queda solo, matemáticamente hablando, el logaritmo pasa al otro lado como e elevado a la, lo que queda de este lado. Entonces esto quedaría la concentración de A en T sobre la concentración de A en T igual a 0 igual a e elevado a la menos A por K por T. ¿Está bien? Bien. ¿Qué me queda al final del día? Me queda esta bonita fórmula. Que la concentración de A de T no es otra cosa que la concentración
inicial. Creo que lo voy a poner acá abajo porque ya no tiene sentido. ¿Puedo poner acá abajo? Sí. Y, bueno, se ve. Me queda esto, lo que tengo que hacer es despejar esto que estoy viendo, multiplicando, y me queda la fórmula de cómo se va degradando, descomponiendo a través del tiempo el reactivo A. En forma exponencial se degrada, ¿no? Bueno, dale. Entonces esto que está dividiendo, lo paso ping, multiplicando. Entonces me queda lo que me tiene que quedar. Me queda lo que me tiene que quedar y me queda que la concentración de A en el tiempo es la concentración de A en T igual a 0 por E elevado a la menos A, bueno, menos A por K por T. Y acá tenemos la ley de segundo orden de cómo se descompone el reactivo A. Porque obviamente es perdón, de segundo orden no, de primero, de orden 1. Primero. Perdón, de orden 1, ¿eh? Esto es de orden 1. A de orden 1. Es por E a la menos A, K, T. Bien. Bien. Bueno, es eso lo que queda. Bárbaro. Bueno, si una tuviera... Bueno, a ver, tienen reacciones. ¿Se ve bien ahí o le falta tinta? Se ve bien, ¿no? No, sí, genial. Reacciones de orden 2. Vamos con eso. Vamos con eso. Bueno, lo mismo. Son reacciones donde la velocidad de reactivos o productos dependen del cuadrado de la concentración. Esto es interesante, este tipo de reacciones. Porque acá se habla un poco más la física. A ver, cuadrado de las concentraciones. No de productos. Sí, de tanto productos o sí, de reactivos. reactivos o productos. Bueno, la cuestión es esta. Es muy interesante este caso. Porque esto me abre las puertas un poco más al mundo de la física. Las moléculas, cuando interaccionan, interacción de a pares. Ping, ping, o en realidad pueden interaccionar, pueden interaccionar de a pares, o de a 3, o de a 4, ping. O sea, ese tipo de clúster que puede haber, se dice clúster cuando es un conjunto de partículas que interactúan. Pueden haber un clúster de 2 partículas que interactúan, o sea, que chocan, con una cierta energía cinética que supera la energía de activación para formar la reacción. Chocan 2, o chocan 3, o chocan 4. Bueno, es más probable que choquen 2 de que choquen 3, o que choquen 4. Es menos probable que todas choquen sobre una sola. Pero bueno, la cuestión es que choquen 2 es más probable que choquen 3, y que choquen 3 es más probable que choquen 4. Obviamente, cuanto más haya que choquen, es menos probable que suceda ese fenómeno. Eso es lo que quiero decir. Entonces, supongamos que es un clúster de dos moléculas que chocan con cierta energía cinética, superando la energía de activación de la reacción, bla, bla, bla. Bueno, se produce la reacción, chocan, y en realidad chocan de a pares las moléculas. Pongámosle que las moléculas son esféricas, que son perfectas, que todos los sitios de activación son, no importa la orientación en la cual están chocándose, todas son igualmente probables, ¿no? Todos
las orientaciones pueden chocar de diferentes formas, y todas las orientaciones estéricamente son igualmente probables, las moléculas son perfectamente esféricas, son muy bonitas, bueno, mentira, no es cierto eso. Por lo que hablamos al principio, de factores estéricos de la reacción. Supongamos que son esféricas y chocan, ya aparece. ¡Pum! ¿Cuántos grupos de A2 moléculas puedo hacer? Un montón. Hay millones de moléculas que están en esa agitación térmica, en ese revuelto, ¿no? Chocan y colisionan. Hay millones de moléculas, ¿no? Si hablamos del número de Avogadro, en un mol de molécula hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Tengo a patadas moléculas. Bueno, entonces supongamos que tenemos números de Avogadro de moléculas, tanto de A y de B, y chocan, tum, 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 tum. De A2 chocan, A y B. ¿Cuántas combinaciones o combinaciones, por ejemplo, no de A y B, sino de la misma molécula, de A, moléculas A? Supongamos que tenemos un solo reactivo en el recipiente, por así decir, un solo reactivo, y cuando choca A, bueno, se degrada A y forma un producto, B y C. Supongamos que tenemos esto, tenemos A, y bueno, A se degrada de tal forma que, bueno, forma B y C. Esos productos, que yo inventado. O puedo poner así productos. Ya está. Me gusta más. Para no identificar más. Productos X. Bueno. Bien. Si la interacción necesita de una sola molécula, esto es una reacción química cualquiera, necesita de una sola molécula, bueno, acá hay un coeficiente estequiométrico que es 1. Si necesita de una molécula, entonces esta reacción puedo decir que es de orden 1. Bien. Es una sola etapa, una sola reacción. Este coeficiente estequiométrico coincide con el orden. Cuando es una sola etapa, vamos a ver, lo voy a repetir varias veces, que el coeficiente estequiométrico coincide con el orden de la reacción. Perdón, a ver, entendí bien. Cuando el orden estequiométrico es 1 y forma un producto, ese orden es 1 también. Sí. O sea, necesito, por cada mol de A, esto se descompone de tal forma que forma producto. No importa la cantidad de productos. Una sola molécula que se descomponga. Claro. Se descompone la molécula y forma esta basura. Perdón, ¿una sola molécula o mol? Bueno. Se sobreentiende. Lo mismo, bien. Un mol de molécula que significa atómicamente, molecularmente, una molécula se descompone para formar otras moléculas. Bárbaro. ¿Está? Somos grandes. Ahora, por ejemplo, si yo tuviese 2A y forma productos, bueno, este 2 también es un coeficiente estequiométrico, me está diciendo que la reacción es de orden 2. Sí. Esto es lo maravilloso que nos muestra la guía, que yo lo tengo en los libros, lo he hurgado muchas veces, termodinámicamente hablando también. Si yo tengo dos moléculas que chocan, o acá no necesito, una sola se compone, pero acá necesito dos que choquen. Acá necesito una puta molécula, y acá necesito dos. Dos que choquen. Dos moléculas que choquen. Sí. El orden es 2. Obviamente, esta se descompone. Y acá tienen que chocar esta molécula con esta molécula. Las dos chocan. Esta se degrada, es de orden 1. Estas dos tienen que chocar. Esta es una molécula A, y esta es otra molécula A que choca con una A para formar estos productos. ¿Me explico? Perfecto, Edu. Esta se degrada y forma esta basura. Estas dos chocan y forman esta otra basura, que es distinta, productos primas. ¿Está? Bárbaro. Ahora, yo necesito en el segundo caso dos moléculas para que choquen.
Claro. para formar producto prima. Necesito 2 moléculas que choquen con suficientemente energía cinética condicional que supere la energía de activación. Obviamente, ya vamos a hablar de eso. La energía de activación es la energía necesaria para formar la reacción química, los productos. Bueno, entonces tienen que chocar con suficientemente energía. Bueno, ahora, la pregunta, de todos estos choques que yo estoy haciendo, esta choca con esta, cierta velocidad de energía cinética, ¿cuántas combinaciones de moléculas puedo hacer? Tengo N moléculas. Sí. Entonces, ¿cuántas combinaciones de moléculas, o sea, cuántas combinaciones posibles indican, o sea, cuántos posibles choques puedo formar con N moléculas? ¿Qué es mejor? La pregunta es esa, ¿no? ¿Cuántos posibles choques? Puedo producir con N moléculas. Con N moléculas A, ¿no? Estoy hablando de otra cosa. Tengo N moléculas A. Entonces, ¿cuántas combinaciones, cuántas combinaciones o cuántos posibles choques puedo producir con esas N moléculas? ¿Cuántas combinaciones de A2, también se puede decir, puedo llegar a formar? O sea, ¿cuántas combinaciones de 2 moléculas puedo formar? Se supone que cada combinación es una interacción. ¿Tá? Combinación significa interacción. Bien. O reacción. Combinación es interacción. Combinación es interacción. Bien. ¿Cuántas combinaciones o interacciones puedo formar con N moléculas? O sea, de A2, ¿no? Claro. O sea, ¿cuántas combinaciones de 2 moléculas puedo formar? Combinación es interacción. Bueno, interesantísimo. Interesantísimo. Está bueno. Bien. Si yo tuviese, por ejemplo, ¿no? N igual 4. Bueno, o N vale 2. Tengo 2 moléculas. Es un chiste. Si tengo 2 moléculas, va a haber un solo choque. ¿Está bien? Bien. ¿Sí? ¡Pum! Ya está. Terminó. Un solo choque. Ah, ahí entendí. ¿Sí, no? Sí. Si N vale 3. A ver. Si N vale 3. ¿Cuántos choques puedo haber? Ah, hay que pensar un poco. Si N vale 3. A ver, pensemos un poco. Pensemos un poco. O sea, el que tengo A y A. Tengo 3 moleculitas A. ¿Cuántas interacciones puedo hacer entre esas 3? Vamos a rotularlas, ¿no? Esta es una molécula 1, 2 y 3. Las marcamos. Tengo 3 moléculas. ¿Cuántas combinaciones de A2 puedo hacer? Diferentes, claro. Esta con esta y esta con esta. 3 nada más. También uno. ¿Eh? También No, uno. de A2 moléculas. Esta interacciona con esta. Ya es una combinación. Esta interacciona con esta otra. Es otra combinación. Ya hay 2 combinaciones. Y la última. Ah, claro. ¿Entendés? Bien. Sí, no, pensé que tipo de
todas juntas chocaban una vez y no, pero no. Claro. Claro. ¿Puedo borrar acá un poquito? Sí. Entonces, ¿cuántas combinaciones puedo hacer? Bueno, puedo hacer esta. La 1 con la 2, la 2 con la 3, la 3 y la 3 con la 1. Y se acabó. No hay más. No hay más combinaciones posibles. Son 3. 3 combinaciones posibles. Acá un solo choque, acá una sola combinación, acá 3 combinaciones posibles. Y si hubiesen 4, bueno, aumenta, ¿no? Sí. ¿Me explico? Hubiesen Perfecto. 4, hubiese 6. Y bueno, y así sucesivamente, en forma inductiva. ¿Está bien? Sí. Si hay 4 hay más, si hay 5 hay más. A medida que aumenta la cantidad hay más. Hay una fórmula que me dice la cantidad de choques cuando hay n moléculas. La cantidad de choques que hay entre la cantidad de choques que hay de a 2 moléculas, teniendo n moléculas, si yo tengo n moléculas, si yo tengo n moléculas A, entonces la cantidad de pares de choques que puede haber es esta forma. Entonces, Bien. la cantidad de choques de moléculas A es igual a el número n de moléculas por n-1 sobre 2. Perdón, cuando decís la cantidad de n moléculas de A, estás haciendo referencia a productos. No. A es reactivo. Ay, perdón, reactivo, me confundí. Sí, reactivo quise decir. Sí. Puede ser el reactivo que sea, pero siendo reactivo. Bien. De una sola molécula estoy hablando, no de 2 reactivos. Esto es un proceso para un solo reactivo. Bien. Ojo. No es que lo escribí en general. Esto no vale para 2 reactivos. A 2 reactivos es otra cosa. Bien. Ojo. Es parecido, bueno, sí, el análisis, pero en principio uno lo analiza con un solo reactivo, claro. ¿Está? Este se descompone, ¡pum! No necesita chocar con nadie. Se descompone la molécula en sí, ¡trac! Se parte, ¡trac! No necesita chocar con otra. ¿Está bien? ¿Te explico? Esta sí necesita chocar con otra. En otra reacción sí necesita chocar para formar esta basura. Por eso puse producto prima acá, que no es lo mismo que producto. Bien, ahí va. Estos productos son diferentes a esto, son diferentes. Va. Y ahora acá estamos viendo para 1A. Esto claro, último que hablamos. Acá hay una molécula A cualquiera, se descompuso, ¡prac! Y formó esta basura. Acá, en esta otra reacción, una reacción distinta, diferente, acá necesito en esta reacción distinta o diferente 2 moléculas que choquen para formar esta otra basura. Es un producto prima. Nada que ver con producto. O sea, me puse prima para diferenciar una situación de la otra, ¿no? ¿Me explico? Bien. Entonces, el número de choques... Ahí va. Antes habíamos dicho que era un solo choque porque era n igual a 2. Sí. O sea, 2A. Y anterior, ese último... Claro, esto es un chiste. Si tengo 2 moléculas, no voy a... Claro. Claro, tengo 2 moléculas, ¡pum! Ya está, chocaron. Sí, ¿cuántos choques hay? Un solo. Y en 3A, ahí ya hay 3 choques. Sí, acá tuve que marcar cada molécula para diferenciar. La molécula 1 con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 1. Hay 3. Perfecto. Ahí entendí. N moléculas del mismo tipo, o sea, N moléculas A, la cantidad de choques posibles de esas N moléculas A corresponde a esta fórmula. A ver. Es N, bien. Bárbaro. ¿Se entiende? Sí. Pero esto se deduce inductivamente, porque para n igual a 4, para n igual a 5, para n igual a 6, responde inductivamente a esta fórmula n por n-1 sobre 2. Esto me está dando el número de choques que puede haber, de a pares, de moléculas A. Si tengo n moléculas A,
si tengo n moléculas A, la cantidad de choques, de apares que se pueden producir, da esta fórmula. ¿Me explico? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Entienden? Bien. Perfecto. Bueno, entonces ahora si tengo n moléculas, bueno, muy bien. Tengo n moléculas A, la cantidad de choques posibles de a dos moléculas es esta fórmula, que corresponde a esta reacción, ¿no? Cada dos moléculas formo ciertos productos, pero tienen que chocar dos moléculas. Bueno, también podrían chocar tres, pero depende de la reacción. Pero acá estoy dando el caso de dos, ¿no? Que no es lo mismo que cuando una sola molécula se descompone para formar producto. Estas dos reacciones son diferentes, no tienen nada que ver una con la otra. Bien. ¿Está? Súper. El número de choques posibles, si tengo n moléculas A, el número de choques posibles entre ambas, de moléculas A, de A2, es este. El número de choques posibles, tengo n moléculas A, el número de choques posibles de a dos moléculas sigue esta fórmula. Y acá lo deduje inductivamente, claro. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Viene a lo siguiente. Viene a lo siguiente. Sabiendo esta fórmula, vamos a analizarlo un poquito. Vamos a analizar un poquito. Yo estoy manejando números de abogado en fórmula. 6,02, 10 a la 23, 10 a la 24, 10 a la 25 moléculas. Fijémonos en lo siguiente, hacer n-1. ¿Tiene sentido hacer n-1? 1 frente a n, que es 10 a la 23 y 10 a la 24, no es nada. A ver, no entendí, de vuelta. ¿Cómo? A ver. N es el número de moléculas. Son millones y millones de moléculas. Claro. Si hago n-1, el 1 este, no le hace ni cosquilla al n. Claro, ahí va. Que yo reste 1000 millones menos 1 sigue siendo la cifra tan grande como quiero. Claro. Si tengo $1.000.000 y te regalo $1, Claro. ¿qué me afecta? Nada. Nada me afecta. Veámoslo por ese lado. Eso es intuición. De una cifra grande le resto una cifra chiquitísima, no le hace ni cosquillo. ¿Me explico? Sí. Entonces, hacer n-1 es lo mismo que hacer n. O sea, en términos prácticos, si n es muy grande, decir n o n-1 a fines prácticos es lo mismo. O sea, esto lo puedo aproximar así. Puedo decir que el número de choques es aproximadamente n por, acá en vez de poner n-1 pongo n sobre 2. O sea, queda n al cuadrado dividido 2. O sea, el número de choques responde a n cuadrado sobre 2. Bien. Choques de aparece. Claro, de aparece. Y esto va a ser una cifra importantísima, porque esto viene a colación a reacciones de orden 2. Bien. O sea, bueno, que n a la 2. Sí, esto viene a colación de reacciones de orden 2. Un concepto intuitivo de lo que va a ser la reacción de orden 2. De orden 2 porque necesito dos moléculas para que se produzca reacción. Entonces, la cantidad de choques posibles o combinaciones posibles de apares de moléculas A tiene que ser n al cuadrado sobre 2, donde n es un número estrepitosamente grande como el número de Avogadro, 10 a la 25, 10 a la 26, que es una cosa gigantesca. Bueno, hay un montón de choques, millones y millones de choques. Entonces, bueno, entonces borrando un poquito. Bien. Borrando un cachitín. Bueno, entonces, yendo a la cinemática, o a la cinemática, la cinética química, perdón. Yendo a la cinética química, este n al cuadrado sobre 2b, que es el número de choques de moléculas A, vamos a poner, ¿no? Choque de moléculas A,
es aproximadamente n al cuadrado sobre 2. ¿Está? Y esto lo divido por el volumen del recipiente. Me queda así. Me queda de esta forma. Ah, claro. Pero lo voy a dividir otra vez por B. Porque acá hay dos moléculas. Perdón, hay pares de moléculas. Bien. Lo voy a dividir 2 veces por B, por el volumen, donde B es el volumen del recipiente. B es el volumen del recipiente. Donde se produce la reacción. Me queda B al cuadrado acá. Me queda así. Si yo junto n cuadrado con b cuadrado, ¿qué me queda? Me queda así. 1/2 de n sobre b todo al cuadrado. Ajá. Esto ya está dando la mención de que esto es una concentración. Esto es medida de una concentración. Claro, porque es molécula sobre volumen. Las concentraciones se miden en molar, ¿no? Se supone que pero molar que es mol por litro de solución o litro del envase. Mol por litro del envase. Y el mol, que es mol de moléculas. Y el mol de moléculas es directamente proporcional al número de moléculas. ¿Entiendes? Perfecto. O sea que, todo esto siempre en orden 2, ¿no? Por eso ponemos 2. Sí. En orden 2. Sí. O sea, n igual a 2. Sí. Bárbaro. Sí, en orden 2. O sea, la cuestión es que si yo ahora lo divido por el número de Avogadro al cuadrado, vamos a borrar acá. Lo divido por el número de Avogadro al cuadrado. O sea, vamos a hacer acá, no pongo el número de choque acá, porque me molesta mucho. Si ahora todo esto que está acá, está bien, lo divido por el número de Avogadro al cuadrado, vamos a poner choques de A. Y acá me quedo B al cuadrado y lo divido por el número de Avogadro al cuadrado. ¿Por qué lo divido por el número de Ahora Avogadro vamos al cuadrado? Ahora vamos Bien. Entonces me va a quedar aproximadamente 1/2. Bueno, lógicamente lo dividí por n al cuadrado. Ahí. Y acá me queda n sobre b todo al cuadrado. Está bien, ahora vas a ver por qué lo dividí por el número de al cuadrado. Ahora te lo explico. Porque yo este NA lo voy a meter acá adentro. Como está el cuadrado y esto está el cuadrado, me va a quedar así. Lo hice a propósito, porque yo ya sé que esto me va a dar el número de moles, de moléculas. Claro. De moles, de moléculas. O sea que esto va a quedar prácticamente 1/2 de n, que es el número de moles de moléculas, sobre b al cuadrado. Y esto es la concentración. La concentración de A al cuadrado. Está al cuadrado. O sea que me quedó 1/2 de la concentración de A al cuadrado. El 1/2 la mierda, no importa. Lo que importa es la concentración de A al cuadrado. O sea que el número de choques por unidad de volumen al cuadrado y por
el número de choques de A por unidad de volumen al cuadrado es igual o proporcional a un medio de la concentración del reactivo A al cuadrado. Entonces, acá empiezan las reacciones de segundo orden. Este 2 dice mucho. Y ahora, cuando uno escribe la ecuación cinética, P igual, supongamos que de orden 2, entonces P es igual a menos 1 sobre A. Perdón, ese es un medio, viene claro, de que son 2A. Sí, bien. sí, Elevado al cuadrado del orden 2. Pero este 2 no me va a importar un carajo. No, queda es el cuadrado. Queda absorbido por la ecuación que voy a poner acá. O sea, el medio no va a importar. Lo que importa es que el número de choques por unidad de volumen al cuadrado va a ser directamente proporcional a la concentración de A al cuadrado. No importa este factor de escala, un medio, la mierda. ¿Sí? Y este al cuadrado de la concentración tiene que ver con la ecuación cinética química que voy a escribir para una reacción de orden 2 para el reactivo A. Que no es otra cosa que la velocidad de reacción menos 1 sobre A por la derivada de la concentración de A respecto del tiempo, y esto es igual a la constante cinética de velocidad K por la concentración de A al cuadrado. O sea, sí. ¿Bien? Sí. Va a decir algo por eso. Dale, no, perdón. Sí. Sí. Un medio que me está rompiendo las pelotas y que no me importa un carajo, queda absorbido por esta K. Claro, ahí va. Bien. Claro, porque ya acá es eso. Me importa 3 carajos. O sea, un medio queda absorbido por K. Por esta K. Por esta K de acá. Bien. O sea, un medio queda absorbido por esta K. Y me importa 3 carajos. Y acá se escribe la ecuación cinético-química de un reactivo de orden 2 y de esta forma. Hay que integrar ahora hay que hacer separación de variables, integrar, y va a quedar una bonita fórmula que en el próximo video lo voy a hacer, lo termino, y ya empezamos a hacer el ejercicio este. Bárbaro. Sí. Súper. Porque ya podemos hacer todo después, un montón de cosas. Habrá que motivar la parte que yo lo dije, bla, 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 las palabras se las lleva al viento, del concepto microscópico, atómico, molecular, de cómo se producen las reacciones, que eso va a tener que igualmente ver con gráficos de energía versus el tiempo de la energía de activación y toda esa historia. Bien. Bueno, entonces, la velocidad de la reacción de orden 2 es K por la concentración inicial al cuadrado. Sí. Bien. Sí, la concentración inicial no, es la concentración en el tiempo, porque esto es en el tiempo. Ajá, bien, o sea, lo anterior. No, bien. No. Se supone que esto está en el tiempo, no, inicial no. O sea, bien, entonces debería ser primero. O sea, un medio que absorbido por esta K, que es la constante específica de velocidad o constante cinética de velocidad, bla, 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 que depende de la temperatura y depende de la reacción química, y que vamos a hablar que tiene que ver con la constante de Arrhenius, Van Hoff. ¿Por qué no olvidarse? Van a que olvidarse de Van Hoff. Que nos está diciendo cómo varía esa constante respecto del tiempo y cuál es la explicación microscópica de por qué varía así. Eso lo hace Van Hoff y Arrhenius. Bien. Van Hoff en 1884, Arrhenius en 1886. ¿No? Me equivoco. Bien. A ver. Siempre me olvido esas cifras. No hay problema, Edu. 1884, Van Hoff, y 1889, nuestro amigo Arrhenius. Bien. 84 y 89. Bueno. Hace poco, digamos. Sí. Y bueno, y a partir de esta ecuación, ya en la próxima, que va a ser la clase 5, me parece, deduzco la fórmula que tiene que ver cómo va variando la concentración
en función del tiempo, también va a haber una curva y qué sé yo, diagramita. Y después ya podemos hacer problemas de todo esto, porque más de orden 2 no se toman en el examen. Bárbaro. Podemos hacer este bonito ejercicio que está ahí al principio de todo. Es un ejercicio parcial, más allá de que hay que entregar, es un ejercicio para entregar. Bien de parcial. Regio. Así que espero que les haya gustado. Y si no les gusta, ya saben lo que tienen que hacer. Miren una película más interesante que me toque. No, la próxima sí, ya en el próximo video hablamos de orden 2 y empezamos a hacer ese ejercicio y después podemos hacer todos. Todos los que estén por lo menos en este coso, lo podemos hacer, digamos, en esta guía de entrega, ¿no? Lo voy a poner en pantalla. Ok. No sé, ponerlo en pantalla al principio, sí, para que se lea bien el iniciado y después lo sacamos. Solo en el pizarrón. No es gran cosa, pero es entender el motivo de todo esto. Regio. Y bueno, váyanse a comer, a tomar un rico café, no sé qué voy a hacer yo. Espero seguir vivo, y si sigo vivo, nos vemos en el próximo video, que es la clase número 5 de cinética química. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau. Hasta luego.